¿Qué tan lejos llegaba la antigua Roma en su búsqueda de placer y poder? Esta civilización, famosa por sus conquistas y cultura, también vivía sumergida en una intrincada red de deseos que iba mucho más allá de la mera supervivencia. Desde los mismos emperadores hasta el ciudadano común, el poder y el placer se entrelazaban en un sistema que impulsaba no solo la expansión del imperio, sino también un hedonismo que desafiaba las normas de su tiempo. Acompáñanos en un viaje para descubrir cómo el deseo moldeaba el destino de Roma, y si realmente fue su ruina. La antigua Roma era increíblemente activa y abierta en el aspecto referente a la cultura sexual, hasta el punto de que expresiones como y vivir y morir de placer y no habrían sorprendido a sus ciudadanos. Esta actitud hacia el placer no solo fue una particularidad romana, sino que el sexo, como elemento fundamental de la sociedad, también desempeñó un papel crucial en ámbitos militares y económicos en la historia de la humanidad. Existen numerosos libros y documentos que reflejan este aspecto de la vida romana, como los textos históricos que exploran temas de guerra, poder y prosperidad. Roma, lejos de ser una civilización antigua en el sentido primitivo, fue extremadamente avanzada, una sociedad compleja que desafiaba las convenciones de su época. La influencia de la antigua Roma sigue viva en aspectos militares, políticos y artísticos que aún modelan nuestra sociedad actual. A medida que la sociedad avanza, también lo hace el deseo humano, cada vez orientado hacia satisfacciones más selectivas. El sexo, por supuesto, es fundamental para la supervivencia humana, pero en Roma y Grecia antiguas, no se trataba solo de una necesidad biológica, el placer era, más bien, una elección y una expresión de poder. Con la creciente riqueza, el deseo de poder y el deseo sexual comenzaron a entrelazarse profundamente en el espíritu de la época. Comencemos, entonces, a explorar esta Roma antigua donde la violencia y el placer sexual ocupaban un lugar destacado. En el caso de Roma, la cultura sexual abierta no fue difundida únicamente por las clases bajas, como podría suponerse. De hecho, los impulsores de esta búsqueda de placer fueron nada menos que los propios emperadores. Como líderes supremos del imperio y de todo el Mediterráneo, los emperadores romanos poseían un poder absoluto e inquebrantable, y para ellos, el poder solo aumentaba su deseo de placeres cada vez más intensos. Esta búsqueda de placer no fue exclusiva de unos pocos emperadores infames, sino una constante en prácticamente todos los gobernantes romanos. El poder y el placer iban de la mano, y cada emperador, como el hombre más poderoso de Roma, buscaba experiencias que no solo reflejaban su autoridad, sino que también servían como símbolos de su estatus y dominación incomparables. El emperador romano no solo ejercía su poder en el ámbito político y militar, sino que también imponía su voluntad en la vida privada de otros, disfrutando de placeres muchas veces a costa de la libertad ajena. Incluso Augusto, quien lideró la gran victoria en Actium y era célebre por su habilidad y carácter, no era ajeno a estos comportamientos. Aunque gobernaba con firmeza y tenía una reputación destacada, también cultivaba su propia vida de placer, manteniendo relaciones con numerosas mujeres, sin importar si ya estaban casadas. Un claro ejemplo fue su esposa Livia, a quien Augusto tomó como esposa cuando aún estaba casada y embarazada de su primer esposo. En su vida privada, Augusto controlaba todos los aspectos, incluso ordenando a Livia que vigilara a las mujeres que él recibía en sus aposentos noche tras noche. Curiosamente, fue Augusto mismo quien estableció una normativa que pretendía regular la conducta sexual en Roma. Sin embargo, no solo los emperadores perseguían el placer, el deseo y la búsqueda de satisfacción eran comunes también entre los ciudadanos romanos. Como en la antigua Grecia, en Roma existía una cultura de prostitución, pero en una escala aún mayor. La prostitución se convirtió en una actividad masiva y diversificada, involucrando a personas de todos los niveles sociales. Esta gran participación en la prostitución refleja un mercado extenso, con una variedad de opciones y métodos para satisfacer las diferentes demandas, lo que habla de la amplitud y complejidad de la vida sexual en Roma. Curiosamente, muchos romanos participaban en el comercio de placer de forma discreta, sin necesidad de lugares o tiempos específicos. Aunque había zonas reconocidas para la prostitución, como la bulliciosa calle comercial de la ciudad de Anca, gran parte de estos intercambios sucedía en rincones inesperados, lejos de la vista pública.
Uno de los aspectos más distintivos de la cultura romana fue su sorprendente desarrollo de los baños públicos. Para los romanos, los baños no solo eran un espacio de higiene, sino una marca de civilización. En su esfuerzo por diferenciarse de los bárbaros, los romanos vieron en los baños un símbolo claro de sofisticación. Al estar diseñados para acoger a ciudadanos en un ambiente ordenado y limpio, los baños públicos representaban el ideal romano de una civilización superior. La popularidad de estos baños creció rápidamente, extendiéndose por todas las regiones del imperio. Con el tiempo, estos espacios no solo ofrecían agua y limpieza, sino una experiencia completa de bienestar. Allí se podía disfrutar de comidas, ejercicio e incluso masajes. La cultura del baño romano evolucionó para convertirse en una actividad multifacética, donde los ciudadanos no solo cuidaban de su higiene, sino que también socializaban y se recreaban en un ambiente diseñado para celebrar el placer y la distinción cultural de Roma. Los baños públicos en la antigua Roma llegaron a ofrecer mucho más que un lugar para la limpieza personal. Estos espacios se convirtieron en centros de recreación donde, además de recibir masajes, los visitantes podían acceder a otros servicios. Con el tiempo, los baños se transformaron en entornos donde se facilitaban encuentros íntimos, y surgieron personas dedicadas a satisfacer los deseos de quienes acudían. Lo que ahora puede parecer impensable, en aquella época era visto como un acto de liberación personal y social. A medida que la cultura del baño se popularizó, los límites entre la higiene y el placer se difuminaron, y las experiencias en los baños públicos se asociaron con relaciones íntimas. Sin embargo, estos baños no eran los únicos lugares de actividad social y deseo. El teatro romano también cumplía esta función. Las representaciones teatrales en Roma a menudo incluían obras de contenido adulto, destinadas a un público masculino, que satisfacía sus deseos de diversas maneras durante las funciones. En algunos casos, los espectadores no solo se conformaban con ver, sino que tenían la opción de elegir a una actriz para encuentros más personales. Estos encuentros en el teatro podían ser tanto por afinidad espontánea como por acuerdos económicos, ya que muchas veces los espectadores compraban estos servicios. La variedad de lugares y personas en este tipo de transacciones generó una amplia terminología para referirse a las mujeres que participaban en estos intercambios. Así, la antigua Roma mantenía una red social y económica donde el placer se entrelazaba con la vida cotidiana en múltiples espacios públicos. A las puertas de estos edificios y en áreas donde la actividad era intensa, las mujeres que buscaban atraer a los hombres recibían nombres distintivos. Las udoris eran aquellas que seducían abiertamente, mientras que las glupa, inspiradas en el aullido del lobo, llamaban la atención con gestos y gritos. La denominación variaba según el lugar. Las mujeres que ofrecían sus servicios en bares se conocían como ibratida, y las que trabajaban en los baños públicos ofreciendo masajes, eran conocidas como oferatrix. Asimismo, existían Gespado y Geslasya, quienes respondían al interés de los hombres que se acercaban a ellas. Estas denominaciones también reflejaban una relación profunda entre la actividad y el estatus social. Las mujeres en este ámbito pertenecían generalmente a clases bajas, lo cual evidencia cómo la cultura sexual de Roma se entrelazaba con las divisiones sociales. Aunque las habilidades y la apariencia podían influir en la percepción de las personas, en la antigua Roma, el estatus social solía ser el factor determinante. Las clases bajas tenían restricciones importantes, solo los hombres libres podían entablar relaciones voluntarias, mientras que los esclavos, al encontrarse en el escalón más bajo, debían someterse sin reservas a los deseos de sus amos. La libertad de elección en el ámbito de las relaciones era, por tanto, un privilegio exclusivo de los hombres libres, quienes podían decidir a voluntad sobre sus encuentros. Los hombres libres en Roma podían establecer relaciones cuando lo deseaban y gozaban de ciertos privilegios y protecciones legales. Nadie podía dañar físicamente a quienes lograban captar la atención de un hombre libre, y aquellos que intentaran acosarlos enfrentaban la pena de muerte. Sin embargo, esta medida no se aplicaba si el ofensor era también un hombre libre, lo que evidenciaba una jerarquía en el respeto de derechos entre las clases. Hasta ahora, hemos explorado los derechos y la sabiduría atribuida a los hombres libres. Pero, ¿qué ocurría con las mujeres que buscaban relaciones con hombres libres?
Las mujeres de esta clase estaban protegidas contra el abuso y la coerción, aunque las consecuencias de sus actos eran distintas. Una mujer libre que cometiera adulterio enfrentaba severos castigos, lo cual reforzaba un sistema pensado para salvaguardar la propiedad masculina. En esta sociedad, el matrimonio transformaba a una mujer en una extensión de los bienes de su esposo. En este sentido, Roma y Grecia compartían una visión similar. Ambas civilizaciones relegaban a las mujeres a roles de dependencia, aunque Grecia permitía mayor libertad en ciertos aspectos de la vida social. En contraste, Roma adoptaba una postura mucho más rígida, reservando las libertades en gran medida para los hombres y limitando las opciones de las mujeres en nombre de la protección y el orden social. En la antigua Roma, el concepto de amor estaba claramente enfocado en los hombres, mientras que el amor basado en la mujer no se aceptaba ni era valorado de igual manera. La cultura romana estaba marcada por fuertes tabúes, incluso cuando el placer era un aspecto central de la vida. Aunque este enfoque no es tan antiguo como el de la antigua Grecia, reflejaba una evidente contradicción y una notable falta de igualdad, violando derechos básicos al mantener una estructura que privilegiaba el deseo masculino. Esta Roma, envuelta en lujos, placeres y violencia, comenzó a tambalearse a medida que el siglo II avanzaba. La decadencia económica, las crisis políticas y los desafíos militares ponían en jaque al imperio que, durante tanto tiempo, había cultivado el hedonismo. Así, la sociedad que se había sumergido tan profundamente en la búsqueda de placeres iba perdiendo su esplendor. A lo largo de la historia, es evidente que en épocas de gran prosperidad y desarrollo cultural, surge una mayor libertad en las costumbres y actitudes sociales. De este modo, Roma, que alguna vez vivió y murió en el placer, también encontró en sus excesos uno de los factores que contribuyeron a su eventual declive. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo épocas de cambios y abundancia nos pueden llevar tanto al esplendor como a la decadencia, un mensaje que permanece relevante hasta nuestros días.